Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? En el vídeo anterior expuse el tercero de los nuevos métodos empíricos matemático-estadísticos de datación histórica, desarrollados por los matemáticos Anatoly Timofeyevich Fomenko y Gleb Vladimirovich Nosovsky. En el vídeo de hoy vamos a ver el siguiente método, uno de los más trascendentales. 4. Método de formularios código. Comparación de dos flujos largos de biografías de reyes. En la historia scaligeriana están extendidas las estampas y los préstamos que se utilizan, por ejemplo, al describir a gobernantes. Si todavía no sabéis qué es eso de historia scaligeriana, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Se cree que los cronistas a veces atribuían a sus gobernantes coetáneos cualidades y acciones de otros reyes antiguos. La historia scaligeriana nos asegura que tal afición de los cronistas por lo antiguo fue muy extendida. Sin saber, supuestamente, nada fidedigno de la vida de sus propios reyes coetáneos, los cronistas presuntamente hacían algo muy sencillo. Dotaban a sus reyes de coloridas biografías de otros grandes monarcas ya hace tiempo muertos, cuya vida conocían en consecuencia mucho mejor que la de sus contemporáneos. Algo que de por sí es muy extraño. Quizás tales casos sí se dieran realmente, pero seguramente fueran muy escasos y raros. Las investigaciones del matemático y académico ruso Anatoly Fomenko y su equipo científico mostraron que es conveniente fijarse en este extraño efecto scaligeriano con mayor detenimiento, puesto que detrás de él hay algo mucho más serio que un simple, entre comillas, amor de los cronistas por las estampas literarias. Para revelar y analizar dichas estampas, repeticiones, y también para descubrir los duplicados, Fomenko y su equipo introdujeron el concepto de formulario código o biografía formalizada. Un gobernante real, al ser descrito en las crónicas, adquiere con ello una histórica biografía de crónica, que puede no tener nada en común con su biografía real. Por ejemplo, puede ser una biografía completamente legendaria. No vamos a discutir la cuestión de con qué exactitud refleja la realidad la biografía de crónica de un rey. Ese pasado real hoy en día ya lo desconocemos. Por eso es poco probable que se puedan reconstruir las biografías antiguas auténticas. En realidad, para estos cálculos matemáticos no es necesario. El objetivo es otro. Concretamente, intentar revelar de entre la multitud de biografías de textos aquellas que en realidad hablen de una misma persona, pero al estar escritas por personas diferentes, no fueron identificadas por cronistas y cronólogos posteriores como biografías de un mismo personaje. Debido a esto, dichas biografías fueron situadas en distintas secciones del, entre comillas, manual scaligeriano de historia, e incluso en diferentes épocas históricas. Es decir, se trata supuestamente de biografías de personajes totalmente distintos. Así, un personaje real se multiplicó, pero únicamente sobre papel, y alumbró a varios de sus reflejos fantasma. En base al análisis de una gran cantidad de biografías históricas, el equipo de Fomenko desarrolló una tabla llamada formulario código. El formulario ordena jerárquicamente los hechos de una biografía según la medida de disminución de su invariancia con respecto a las valoraciones subjetivas de los cronistas. El formulario código está compuesto de 34 puntos, cada uno de los cuales contiene varios subpuntos. 1. Sexo. A. Masculino. B. Femenino. 2. Tiempo de vida. 3. Duración de gobierno. El final de gobierno casi siempre está fijado de manera unívoca. Habitualmente se trata de la muerte del rey. El inicio de gobierno, por su parte, a veces admite diversas variables. 4. Posición social y puesto ocupado. A. Zar, emperador, rey.
B. Comandante militar. C. Político, figura pública. D. Erudito, escritor, etc. E. Líder religioso, papa, obispo, etc. 5. Muerte del gobernante. A. Muerte natural en circunstancias normales. B. Muerto en el campo de batalla o mortalmente herido. C. Asesinado como resultado de una conjura, no en la guerra. D. Asesinado como resultado de una conjura en tiempos de guerra. E. Circunstancias de muerte especiales, exóticas, raras. 6. Desastres naturales durante su gobierno. A. Hambruna. B. Inundación. C. Epidemias. D. Terremoto. E. Erupción volcánica. Con ello se señalan también las duraciones de estos desastres y el año o años en los que tuvieron lugar. 7. Fenómenos astronómicos durante el gobierno. A. Los hay. ¿Cuáles en concreto? Con indicación de fechas. B. No los hay. C. Eclipse. D. Cometas. E. Destellos de estrellas, es decir, supernovas. 8. Guerras durante el gobierno. A. Las hubo. B. No las hubo. 9. Cantidad de guerras. 10. Características temporales principales de las guerras. Concretamente, ¿en qué gobierno tiene lugar o comienza la guerra? La distancia temporal entre una guerra y otra. 11. La fuerza e intensidad de cada guerra, según la crónica. A. Fuerte. B. Suave. Más concretamente, ¿con cuántas líneas se describe una guerra en la crónica? 12. La cantidad de participantes en una guerra y el esquema de su interrelación. Aliados, enemigos, fuerzas neutrales, mediadores, etc. 13. Localización geográfica de una guerra. A. Cerca de la capital. B. Dentro del Estado. C. Fuera del Estado. Guerra externa. ¿Dónde en concreto? D. Guerra simultánea tanto dentro como fuera del Estado. 14. Resultados de la guerra. A. Victoria. B. Derrota. C. Resultado indeterminado. 15. Tratados de paz. A. Firma del tratado ante un resultado indeterminado de la guerra. B. Firma del tratado tras una derrota. 16. Sobre la toma de la capital. A. Tomada. B. No tomada. 17. Destino del tratado de paz. A. Violado. ¿Por quién? B. No violado durante el gobierno. 18. Circunstancias de la conquista. Caída de la capital. 19. Esquema de las trayectorias de las campañas militares durante una guerra. 20. Participación del gobernante en la guerra. A. Participa. B. No participa. 21. Conjuras durante la vida del gobernante. A. Las hay. B. No las hay. 22. Localización geográfica de las conjuras, guerras, rebeliones. 23. Nombre de la capital con su traducción a diferentes lenguas. 24. Nombre del Estado y del pueblo con sus respectivas traducciones. 25. Localización geográfica de la capital. 26. Localización geográfica del Estado. 27. Actividad legislativa del gobernante. A. Reformas y su carácter. B. Publicación de un nuevo código de leyes. C. Restauración de leyes antiguas y cuáles en concreto. 28. Lista de todos los nombres del gobernante con sus traducciones. 29. Pertenencia étnica del gobernante, su origen, y también de los miembros de su familia, su composición familiar. 30. Pertenencia étnica del pueblo, de la tribu, del clan. 31. Fundación de nuevas ciudades, capitales, etc. 32. Situación religiosa. A. Introducción de una nueva religión. B. Lucha de sectas, de cuáles en concreto. C. Rebeliones religiosas y guerras. D. Concilios eclesiásticos, asambleas religiosas. 33. Lucha dinástica dentro del clan familiar del gobernante, asesinato de familiares, enemigos, pretendientes, etc. Y por último, 34. Demás hechos restantes no tan significativos de la biografía del gobernante. Estos puntos se pueden anotar en forma de formulario. Algunos de ellos pueden quedar vacíos si no se ha conservado información al respecto. Supongamos que cierta dinastía real está descrita en una crónica cualquiera. Se enumeran los gobernantes y en base a la crónica
se compone para cada uno de ellos su propio formulario código. Se obtiene una secuencia de formularios código a la que llamaremos flujo de formularios código de la dinastía. Puesto que una misma dinastía real puede estar descrita en diferentes crónicas, también puede estar representada por distintos flujos de formularios código. ¿Cómo saber si dos crónicas diferentes describen una misma dinastía real o si las dinastías descritas son en realidad distintas? Si en las crónicas se indican las duraciones de gobierno de los reyes, entonces se puede utilizar la metodología de identificación de dinastías de crónica, que ya expliqué en uno de mis anteriores vídeos. Sin embargo, si no se han conservado tales datos, la tarea se complica. Así pues, ¿cómo identificar en la cuantía de todos los formularios código una misma dinastía real de gobernantes? Para solucionar este problema, Fomenko y su equipo desarrollaron una metodología basada en un análogo del principio de pequeñas distorsiones dinásticas, que en este caso se formula brevemente de la siguiente manera. Si los flujos de formularios código de dos dinastías se diferencian poco entre sí, entonces representan una misma dinastía real. Si, por el contrario, dos flujos de formularios código representan dinastías diferentes, entonces dichos flujos de formularios código son distantes entre sí. ¿Cómo se pueden comparar los flujos de formularios código de dos dinastías y responder a la pregunta de si se parecen o no? Y si se parecen, ¿en qué medida? Para evitar sobrecargaros demasiado, omitiré los cálculos y detalles matemáticos. Thank you. Cualquier interesado puede consultarlos en el libro en cuestión en inglés y más concretamente en el capítulo dedicado al tema, cuyos enlaces encontraréis en la descripción. Supongamos que dos formularios código de dos dinastías diferentes tienen el mismo número ordinal dentro de su propia dinastía. Se comparan ambos formularios código en cada uno de los puntos. La divergencia entre los puntos se estima mediante valores. Para los diferentes puntos, estos valores deben ser establecidos diferentes, dependiendo de su importancia y del grado de invariabilidad de los hechos biográficos, comparados con respecto a las valoraciones subjetivas de los cronistas. Como resultado de la experimentación con biografías de crónica concretas, el equipo de Fomenko desarrolló un sistema de valores que permite descubrir con mayor rapidez las posibles dependencias. Al comparar los puntos de los formularios código, son posibles tres casos. Coincidencia, se confirman; no coincidencia, se contradicen; o neutralidad, ni se confirman ni se contradicen. Por tanto, para cada par de formularios código de dos reyes comparados, se puede contabilizar la suma de todos los valores obtenidos. Cabe recordar que para la comparación de la duración de los gobiernos existe otra metodología que ya expliqué, como ya he dicho, en otro de mis anteriores vídeos. Experimentos con formularios código históricos concretos mostraron que en muchos casos el valor del coeficiente tiene que ser considerado igual a 0, puesto que muy a menudo las informaciones comparadas acerca de dos reyes ni coinciden ni se contradicen entre sí. Al mismo tiempo, aumenta el papel de las coincidencias o contradicciones cuando éstas se dan. Además, resulta que en la mayoría aplastante de los casos hay que considerar que el punto 34, es decir, los hechos restantes no significativos de la biografía, es igual a 0. El hecho es que, habitualmente, al confrontar los restos de las biografías de dos reyes, se descubre que las comparadas informaciones secundarias, no muy importantes, tienen un carácter tan diferente que por lo general es muy complicado compararlos. Supongamos que tenemos dos dinastías de crónica A y B, cada una de las cuales está compuesta por cierta cantidad de reyes consecutivos. Al comparar para cada uno de ellos un formulario código, se obtiene una secuencia de flujos de formularios código para cada una de estas dos dinastías. Para cada par de formularios código comparados, se calcula su correspondiente coeficiente, que es, simplemente, la media aritmética de todos los coeficientes de los formularios código de ambas dinastías. En otras palabras,
Paso a paso se confronta cada par de reyes consecutivos de dos dinastías comparadas. Se calcula para cada uno de estos pares una medida de proximidad. Después de esto, se coge la media aritmética de todos los reyes de la dinastía. De esta manera, la proximidad o distancia entre sí de dos flujos de formularios código de las dos dinastías A y B se puede expresar mediante un coeficiente similar al PCCD o probabilidad de coincidencia casual de dinastías, relacionado con el principio de pequeñas distorsiones dinásticas. Evidentemente, para que no os entren ganas de pegaros un tiro, voy a omitir la descripción de los experimentos cuantitativos de comparación de flujos de formularios código de dinastías de crónica. Thank you! Me limitaré únicamente a reflejar el resultado. Resulta que la metodología descrita permite con un alto grado de seguridad diferenciar formularios código dependientes de los independientes. La comprobación experimental también confirmó en este caso la certeza del principio de pequeñas distorsiones. Resulta que los flujos de formularios código que representan una misma dinastía se diferencian entre sí muchísimo menos que los flujos de los formularios código de diferentes dinastías reales. Es evidente que esto permite datar los flujos de formularios código de las dinastías. Más adelante, en futuros vídeos, pondré ejemplos concretos de flujos dependientes de formularios código de algunos pares duplicados de dinastías. Este material comparativo es muy útil, puesto que muestra cuán evidente es a veces el hecho de que tenemos delante de nosotros dos duplicados sencillamente de dos descripciones de crónica diferentes de una misma dinastía real. Como conclusión, debo detenerme en una circunstancia importante. La metodología expuesta de comparación de formularios código no solo es un tributo a la moda estadística, sino una herramienta de investigación extremadamente útil. Es importante que la metodología está dirigida a la comparación no solo de cierto par de biografías de crónica distintas, sino a la comparación de dos secuencias largas de tales biografías. Por ejemplo, se comparan 20 biografías consecutivas de reyes de una dinastía con 20 biografías consecutivas de reyes de otra dinastía. La conclusión de la dependencia de dos dinastías se puede hacer solo en base a la proximidad de dos flujos largos de biografías. Debo señalar que la proximidad o similitud solo de dos biografías aisladas de ciertos personajes históricos puede no decir nada acerca de una duplicación cronológica. No supone ningún esfuerzo coger un par de biografías parecidas de dos personajes históricos diferentes de nuestra época contemporánea, sacando de su vida hechos cercanos, en ocasiones sorprendentemente parecidos. Es más, se pueden reunir muchos de tales hechos parecidos. Al mismo tiempo, es totalmente evidente que de aquí no se debe sacar ningún tipo de conclusiones cronológicas. Todas estas coincidencias pueden ser simplemente resultado del azar. Pero se trata de un hecho absolutamente diferente cuando descubrimos dos secuencias largas cercanas, dos flujos largos de biografías sorprendentemente similares. Cuando la metodología estadística formal captura en un enorme conjunto de documentos antiguos un par de similares flujos largos de biografías, esta similitud obviamente no se determina a ojo, sino de manera formal, queda claro que se ha descubierto algo extremadamente serio. ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan serio? Además de que los métodos propuestos por Fomenko y su equipo permiten estimar la probabilidad de cuán casual es dicha proximidad. Si resulta que la probabilidad de una coincidencia casual es baja, esto refuerza la sospecha de que realmente se trata de una multiplicación de una misma dinastía real en crónicas diferentes. Subrayo de nuevo que en todos los ejemplos de pares de dinastías A y B que descubrió el equipo de Fomenko y que pronto os mostraré, se rastrea unívocamente la siguiente circunstancia importante. Digamos que, por ejemplo, A es una dinastía romana y B una dinastía alemana. Resulta que la biografía del primer gobernante romano se parece a la biografía del primer rey alemán.
la biografía del segundo gobernante romano se parece a la biografía del segundo rey alemán. La biografía del tercer gobernante romano se parece a la biografía del tercer rey alemán. Y así, etcétera, etcétera, hasta el final de toda la dinastía, en la que hay 15 o 20 gobernantes. Aquí debo señalar una vez más que con la palabra dinastía no se hace mención únicamente a una sucesión de monarcas consanguíneos, sino simplemente a una sucesión ininterrumpida de gobernantes, que pueden tener o no lazos de sangre. Pero al mismo tiempo, dentro de la propia dinastía romana, al igual que dentro de la propia dinastía alemana, las biografías de sus gobernantes son totalmente individuales y no se parecen entre sí. Es decir, entre las 15 o 20 biografías de gobernantes romanos no hay ni un solo par de biografías parecidas. De la misma manera, entre las 15 o 20 biografías de reyes alemanes no hay ni un solo par de biografías parecidas. Mientras que, sin embargo, el flujo de biografías romanas resulta ser sorprendentemente parecido al flujo de biografías alemanas. Si esta similitud, estimada estadísticamente, resulta ser fuerte, esto nos indica que se trata de un par de dinastías duplicados, algo que, al mismo tiempo, evidencia una seria contradicción dentro de la historia scaligeriana. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.